Hermanos, hoy en la mañana yo tengo por delante una tarea sumamente difícil como predicador, porque debo exponer un tema que todos necesitamos escuchar, pero que la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí mismo, quisiera evadir. Me refiero a la doctrina bíblica del infierno, probablemente la más ofensiva y perturbadora enseñanza de la fe cristiana. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, si hay un elemento que muchos quisieran eliminar por completo de las Sagradas Escrituras, es la enseñanza de que todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán, comparecerán algún día ante el tribunal de Dios, y millones de ellos serán condenados por causa de sus pecados a sufrir un castigo del que nunca podrán escapar por los siglos de los siglos. Sin embargo, este es un aspecto de la verdad bíblica que nosotros debemos proclamar con urgencia, porque no existe un peligro mayor del cual los hombres deban ser advertidos. Llama la atención el hecho de que ningún personaje de las Escrituras habló más del infierno que nuestro Señor Jesucristo. De los 1870 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento y que recogen las palabras de Jesús, el 13% de ellos se refieren al juicio de Dios o al infierno. Más de la mitad de las parábolas que se recogen en los evangelios tocan estos dos temas de un modo u otro. Y de las 12 veces que la palabra Gehenna aparece en el Nuevo Testamento, una palabra que, como veremos en un sermón posterior, nos provee una imagen aterradora de lo que es el infierno. De las 12 veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, 11 de ellas fueron pronunciadas por Cristo mismo. De manera que, independientemente del impacto emocional que este tema produce en nosotros, independientemente de lo ofensivo que este tema pueda resultar a la mente de muchos, es imposible ser fiel a la encomienda de proclamar todo el consejo de Dios y evadir la doctrina del infierno. Aparte de eso, es una gran misericordia de Dios poder advertir a muchos que todavía tienen la oportunidad de escapar, a muchos que todavía tienen la oportunidad de abrazar por la fe esta gran salvación que Dios ofrece en Cristo para todo aquel que cree. Pero antes de pasar a considerar más directamente lo que la Biblia enseña sobre el infierno, en la mañana de hoy quisiera responder algunas de las objeciones que usualmente se levantan en contra de esta doctrina. Y probablemente una de esas objeciones más comunes es que un Dios de amor no puede ser al mismo tiempo un Dios que juzga y castiga a las personas en el infierno. Esta objeción parte de una presuposición muy común, sobre todo en la sociedad occidental, y es que si existe un Dios, ese Dios debe ser un Dios de amor. Por supuesto, tales personas también presuponen que si ese Dios de amor existe, no puede ser al mismo tiempo un Dios que juzga y un Dios que castiga. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tantas personas en Occidente asumen que Dios es amor? ¿Por qué tantas personas, sobre todo en Occidente, presuponen de antemano que Dios es un Dios de amor? ¿De dónde sacaron esa idea? Porque muchas de esas personas que dicen Dios es amor son las mismas que luego cuestionan el amor de Dios cada vez que ocurre una tragedia en el mundo. Si Dios es amor, ¿cómo es posible que... Pero en el mundo ocurren muchas tragedias todos los días.
¿por qué la mayoría de las personas en Occidente asumen que si Dios existe debe ser un Dios de amor? La respuesta es por la influencia del cristianismo. Por la influencia del cristianismo. El cristianismo es la única religión mayoritaria que cree en un Dios que tiene tal amor por sus criaturas rebeldes que vino al mundo a sacrificarse por ellas. Ese mensaje solamente existe en el cristianismo. Los musulmanes, por ejemplo, no ven a Dios de ese modo. De hecho, para un musulmán es ofensivo que una persona afirme tener con Dios una relación de amor, una relación de intimidad. Y los budistas ni siquiera creen que Dios es un ser personal. Y si Dios es un ser personal, no puede ser un Dios de amor, porque solo las personas aman. De modo que esta idea de que Dios es amor es una influencia de la cosmovisión bíblica, es una influencia de la cosmovisión cristiana en la sociedad occidental. La Biblia enseña que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Noten que no simplemente dice que Dios ama o que Dios tiene la capacidad de expresar amor. No, lo que el texto dice es que Dios es amor. El amor es una parte esencial de la naturaleza de Dios. Sin embargo, en esa misma carta de Juan, donde se dice que Dios es amor, también se dice en el capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. Así como el amor es una parte esencial de su naturaleza, así también es una parte esencial de la naturaleza de Dios, su rectitud moral. De modo que Dios no deja de ser santo y justo para poder amar, como tampoco deja de amar para poder ser santo y justo. En otras palabras, el amor de Dios no excluye su justicia y la justicia de Dios no excluye su amor. Uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento que hablan acerca del amor de Dios es Juan capítulo 3, versículo 16. Probablemente la mayoría aquí conoce ese texto de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. La perdición de los pecadores es el telón de fondo al amor de Dios en este texto. Dios amó de tal manera al mundo que diseñó un plan de salvación sumamente costoso para librar a pecadores de la condenación que estos pecadores merecen. Por eso continúa Cristo diciendo que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él vino por amor. De manera que el amor y la justicia de Dios no son conceptos que se contraponen el uno al otro en la Biblia. Pero no solo eso. No solo eso. Precisamente porque Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante la crueldad y el pecado. Precisamente porque Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado y la maldad. Como bien ha dicho alguien, todas las personas que realmente aman en ocasiones se llenan de ira. Por favor, miren, yo sé que hoy el diablo se las va a ingeniar para poner todas las distracciones del mundo. Escuchen esto. Todas las personas que realmente aman en ocasiones se llenan de ira, no a pesar de que aman, sino más bien por causa de ese mismo amor. Si amas a una persona, si ves a alguien que lo está arruinando, aun sea él mismo que se esté provocando su propia ruina, eso te provocará ira. El sentimiento que se opone al amor no es la ira, es el odio. Es el odio. Y la indiferencia no es otra cosa que odio disfrazado. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad, no puede permanecer indiferente ante la violencia, no puede permanecer indiferente ante las injusticias. Precisamente porque Dios es amor, su ira se manifiesta contra el pecado en todas sus manifestaciones. Ahora, en este punto es importante señalar que cuando hablamos de la ira de Dios, no nos estamos refiriendo a una explosión ciega de rabia.
No, Dios no tiene ese tipo de sentimientos. Cuando hablamos de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a la absoluta y activa oposición de Dios contra el cáncer del pecado que destruye a la raza humana que Él creó a su imagen y semejanza. Dios creó el mundo para que funcionara de cierta manera, y eso produciría ese estado de cosas que los hebreos llaman shalom. Nosotros usualmente traducimos shalom en español como paz, pero el concepto hebreo es mucho más amplio. Como bien señala Cornelius Plantinga, en la Biblia shalom significa florecimiento, integridad y deleite universales, pero el pecado es un intruso que destruye a final de cuentas el shalom, destruye todo el verdadero deleite y bienestar que nosotros experimentaríamos si el mundo funcionara al derecho, si el mundo funcionara como debería ser. Como dice Plantinga, el pecado es una ruptura culpable del shalom. De modo que cuando ese pecado no es debidamente castigado, cuando ese pecado no es debidamente eliminado, no se está amando más, se está amando menos. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta, y a los amigos que están aquí en esta mañana. ¿No es verdad que uno de los problemas más graves que está afectando nuestra nación actualmente se debe en gran medida a que en nuestro país la justicia no está actuando como debiera y los malhechores no son debidamente castigados? La falta de acción de las autoridades competentes no es una muestra de amor hacia la ciudadanía. Eso es odio, eso es indiferencia. Eso no es amor. Pero Dios es amor. Y Dios es perfecto en justicia. Y dice la Biblia que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por eso Dios diseñó un plan de salvación sumamente costoso para poder otorgar perdón de los pecados sin pasar por alto su justicia. Su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sustituye a pecadores culpables en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He ahí el más grande ejemplo de amor, pero he ahí también el más grande ejemplo de justicia. La Biblia no se contradice en ningún sentido cuando nos revela a un Dios de amor que es al mismo tiempo un Dios que juzga y castiga. Otra objeción que algunos levantan en contra de esta doctrina es que la existencia del infierno contradice la actitud que Dios ordena a sus hijos tener hacia aquellos que le hacen daño. ¿Cómo puede ser que un Dios que nos manda a perdonar al mismo tiempo toma venganza de sus enemigos enviándolos al infierno? Noten que una vez más esta objeción tiene como punto de partida una enseñanza bíblica. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó claramente cómo nosotros deberíamos responder cuando alguien nos hace mal. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, esos paganos que no conocen a Dios. Tú dices ser un hijo de Dios y te estás comportando como un pagano. Nuestro Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Él le hace mucho bien a personas que le aborrecen, ¿o no es así? Aquí hay personas que aborrecen a Dios, y sin embargo Dios les hace mucho bien, de muchísimas maneras. Lo que Cristo está diciendo es que si nosotros somos hijos de ese Dios, debemos responder de la misma manera. Ahora, esta enseñanza de ningún modo contradice la doctrina bíblica del infierno, sino que más bien la complementa. Permítame explicar a qué yo me refiero.
La Biblia enseña que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y debido a ese hecho, todos traemos de fábrica un sentido de justicia que exige la recompensa del bien y el castigo del mal. Hay un impulso en el hombre, en todo hombre, un impulso innato que lo mueve poderosamente a desear que el criminal sea castigado, que el criminal pague por su crimen. ¿Cómo podemos manejar nosotros ese sentido de justicia, sobre todo cuando somos nosotros los que recibimos el impacto o la consecuencia del mal que se ha cometido? Bueno, la respuesta de la Biblia es: sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús cuando Él fue sometido al trato más injusto que algún ser humano haya recibido jamás? Bueno, el apóstol Pedro responde: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Ven eso, mis amados hermanos? La amenaza no es cristiana. Cristo no actuó así, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Vieron eso? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él no solo se abstuvo de devolver mal por mal, sino que al mismo tiempo se acogió a la justicia de Dios. Se acogió al hecho de que algún día todo pecado será debidamente castigado. Y es la conciencia de esa realidad la que nos permite esperar con paciencia y aún dedicarnos a hacerles bien al que nos hace mal, en vez de tomar la justicia en nuestras propias manos. El apóstol Pablo lo plantea de esta manera: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pues escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Al final de cuentas, lo que buscamos con esa conducta es que el mal sea vencido, no solo en nosotros, sino también en el ofensor. El anhelo de todo hijo de Dios es que el malhechor se arrepienta de sus pecados y sea salvo. Pero al mismo tiempo, solo podremos calmar nuestro legítimo sentido de justicia descansando en la justicia de Dios. Me llamó mucho la atención algo que leí en esta semana de un teólogo croata de Yale llamado Miroslav Volf. Este hombre ha vivido la violencia en los Balcanes por sí mismo, por experiencia propia. Escuchen lo que él dice: si Dios no estuviera airado contra la injusticia y el engaño y no pusiera punto final a la violencia, ese Dios no sería digno de adoración. El único medio para prohibir que recurramos a la violencia por nosotros mismos es insistir en que la violencia solo es legítima cuando viene de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De hecho, según Wolf, ese teólogo croata, él dice que no creer en un Dios que castiga debidamente el pecado secretamente nutre la violencia. El no creer en un Dios que castiga debidamente el pecado secretamente nutre la violencia. Otra cita que leí recientemente del poeta polaco Czesław Miłosz, fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1980. Él comentaba el hecho de que Carlos Marx había llamado a la religión el opio de los pueblos. ¿Y cuál es la idea?
Bueno, que supuestamente la creencia en otra vida mueve a los pobres y a los obreros a no hacer nada contra la injusticia social. Es el opio de los pueblos. Pero sigue diciendo Milós, ahora estamos siendo testigos de una transformación. El verdadero opio de los pueblos es la creencia de que después de la muerte no hay nada más. El enorme consuelo de pensar que todas nuestras traiciones, avaricias, cobardías y asesinatos no serán juzgadas. Ese es el opio de los pueblos. La realidad es que al final de esta vida tendremos que comparecer ante el juicio de Dios y allí cada cual recibirá lo que merece. Y eso es lo que al final de cuentas le da sentido a la ética y a la moral. Como decía Dostoyevsky, sin Dios todo es permitido. Si no hay Dios, todo es permitido. Pero hay algo más que yo quiero decir con respecto a esta objeción. Y es que si bien es cierto que Dios enviará al infierno a todos aquellos que mueran enemistados con Él, también es cierto que todas las personas que terminen en el infierno lo habrán elegido gozosa y voluntariamente. Sí, yo sé que esto suena duro y suena cruel, pero esa es la horrible realidad del pecado. Alguien lo explica de esta manera. El hombre fue creado para disfrutar de la presencia de Dios. Cuando el pecador rehúsa buscar su satisfacción en Él, entonces tiene que buscarla en un montón de otras cosas. La fama, el dinero, los amigos, las diversiones, el sexo ilícito, la pornografía, las drogas, el alcohol, el juego. El problema es que todas esas cosas son adictivas, porque cada vez satisfacen menos y por lo tanto cada vez se necesitan en mayor medida, y mientras más se hunden en su adicción, más se aíslan de los demás y más se engañan a sí mismos para poder calmar sus conciencias. De manera que el pecador se encuentra en un círculo vicioso de egocentrismo, aislamiento, engaño y autocompasión. Todo el mundo tiene la culpa de mi desgracia, no yo. Pero cuando se quiere libertar al pecador de esa esclavitud, presentándole la opción de humillarse ante Dios y someterse a su santa y perfecta voluntad, ellos prefieren su libertad como ellos la definen a la salvación. Como dice este autor, es tal el engaño del pecador que ellos piensan que si viven para glorificar a Dios, de alguna manera perderán poder y libertad. Pero en una suprema y trágica ironía, su elección termina arruinando su propio potencial para la verdadera grandeza. Nosotros en el cielo vamos a poder desarrollar al máximo nuestro potencial. El infierno será un lugar de eterna frustración. Pero los pecadores eligen voluntariamente su propia ruina. Noten cómo Cristo describe la condenación en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Dios es luz, no lo olviden. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Dios, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el estilo de vida que Él ama. Él no quiere que se le ponga obstáculo a ese estilo de vida por más que lo esté arruinando. O como dice Pablo en Romanos 1:24, Pablo dice: el hombre decide librarse de Dios y Él cumple con sus deseos. El hombre decide librarse de Dios y Él los entrega a eso mismo. Los libra de Él,
no solo en esta tierra, sino también por toda la eternidad. Y es interesante notar el contexto en que esa declaración aparece. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y Dios los entregó. Dios los entregó. Aquí tenemos a Dios, el Creador. Crea una criatura para que lo ame, para que lo disfrute, para que se deleite en su gloria por los siglos de los siglos. Y Dios pone en esa criatura la capacidad de entender claramente la creación que los rodea. El hombre ve claramente que este mundo tiene un diseño, pero no le da la gana de creer en el diseñador. No quieren humillarse ante él. Dios le dio la capacidad para entender eso. Pero con injusticia detienen la verdad. Yo estoy completamente seguro, y sé que lo he dicho en otras ocasiones, que si traemos aquí a un grupo de turistas y les decimos, ustedes están en este edificio ante una de las maravillas del mundo natural. Este edificio que ustedes ven no lo construyó nadie. Este fue el resultado de millones y millones de años en los cuales el viento, la lluvia, fue moldeando las rocas, fue moldeando el hierro y quedó este edificio, así como ustedes lo ven. ¿Ustedes creen que alguno de esos turistas, por más tonto que sea, me van a creer? Pues este universo es 1000 veces más complejo, 1000 veces más complicado que este edificio. Pero al hombre no le da la gana de creer que Dios lo hizo. ¿Y saben lo que hace Dios? Aquellos que desearon de todo corazón mantenerlo de sus vidas lo más lejos posible, recibirán eternamente lo que ellos tanto desearon. Aquellos que en vida desearon mantener a Dios lo más lejos posible de su vida, finalmente cosecharán lo que tanto desearon. Cristo les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que en última instancia solo hay dos tipos de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al final de su vida, hágase tu voluntad. Todos los que están en el infierno, dice Lewis, lo han elegido. Sin opción personal no habría infierno. Pero aún queda una objeción que yo no quisiera dejar sin respuesta en esta mañana. Y es la de aquellos que ven el infierno como un castigo injusto. Porque Dios castigará eternamente pecados que se cometieron en el tiempo. Y una vez más, se trata de una objeción que tiene como trasfondo la enseñanza de la Biblia. La Biblia enseña que el castigo que se impone a los malhechores debe ser proporcional a la falta cometida. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero también enseña la Biblia el castigo eterno de aquellos que mueran en sus pecados. ¿Cómo podemos congeniar estas dos cosas? ¿Es acaso justo castigar eternamente pecados temporales? Esta objeción no toma en cuenta una serie de elementos que Dios sí tomará en cuenta en el día del juicio. En primer lugar, los crímenes no se castigan tomando en cuenta el tiempo que lleva a cometerlos. Ni siquiera la justicia terrenal actúa de ese modo. Un segundo es suficiente para apretar el gatillo y asesinar a un hombre. Y sin embargo, en la conciencia colectiva de la sociedad persiste la idea de que ese individuo merece la pena máxima. Lo que se toma en cuenta entonces no es el tiempo que lleva matar. De hecho, me voy más lejos, ni siquiera se toma en cuenta el asesinato en sí. Lo que se está tomando en cuenta es la dignidad del ser que fue dañado en ese crimen.
Si un ladrón entra a robar a una propiedad y mata al dueño de la casa, seguramente no le impondrán el mismo castigo de haber matado al gato o al perro. Pero hubo muerte en ambos casos. El problema del pecado es que se trata primariamente de una ofensa contra Dios. Y Dios es infinitamente digno de ser adorado. Dios es infinitamente digno de ser amado. Dios es infinitamente digno de ser obedecido. Todo pecado que el hombre cometa merece una pena infinita. Sí, yo sé que esa no es la perspectiva que el hombre tiene del pecado. El problema, mi amigo, es que al final de la historia no te van a pedir tu opinión. Al final de la historia es la perspectiva del juez la que contará. Ese juez que te juzgará algún día, ese juez que tiene pleno derecho a dar un veredicto, ese juez que es perfectamente santo y justo, ese juez que es la parte ofendida en este asunto. Alguien hizo en cierta ocasión una pregunta interesante. Dice, ¿cuál será la mejor manera de evaluar cuán horroroso es un crimen? ¿Será haciendo una encuesta a un grupo de criminales condenados a muerte por asesinato y preguntándoles cuál es el castigo que ellos consideran justo? O tal vez será mejor entrevistar a los cientos de madres, esposas, padres, hijos y amigos que han perdido a un ser querido por asesinato. Al criminal no se le pregunta cuál es la pena que él desea. Es el juez que la impone. De hecho, estaba pensando en lo absurda que es esta objeción. Cuando un individuo por cualquier razón le llama injusto a Dios, está haciendo la cosa más absurda que un ser humano pueda hacer. Porque el concepto que nosotros tenemos de justicia, la tenemos por el hecho de haber sido creado a la imagen de ese Dios justo. Él es el parámetro de justicia, Él es el modelo de justicia. Lo que Él hace es lo justo. Dios nunca pudiera ser injusto, de ninguna manera. Por otra parte, la extensión de castigo que el pecador merece solo puede ser objetivamente evaluada cuando contemplamos en su justa dimensión lo que es una vida entregada al pecado. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Bueno, el mandamiento más importante de la ley de Dios es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿No es así? Si eso es así, entonces ningún ser humano, con la excepción de nuestro bendito, precioso, glorioso Señor Salvador Jesucristo, ningún ser humano ha cumplido ese mandamiento, ni siquiera por 10 segundos de corrido. Ni siquiera por 10 segundos de corrido. Y lo mismo ocurre cuando pensamos en el mandamiento que le sigue en importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que todos nosotros pasamos toda la vida violando los dos mandamientos más importantes de la ley de Dios, y por lo tanto la culpa humana es enorme, aún en el caso de aquellos que son considerados morales y decentes ante los ojos de la sociedad. Cada pecado que el hombre comete es una traición infinita. Cada pecado que el hombre comete es una traición infinita, porque es una afrenta contra ese Dios infinito que es digno de ser amado, digno de ser obedecido, digno de ser servido con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cada pecado, oigan bien, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, cada pecado implica una declaración de guerra contra el Rey indiscutible del universo. Cada vez que un hombre decide desobedecer, le está diciendo a ese soberano, consciente o inconscientemente: yo no te amo y no tengo la menor intención de someter mi voluntad a la tuya. No me da la gana. A Dios. Cada pecado. Yo no te amo y no tengo la menor intención de obedecerte. A mí no me importa obedecerte. A mí no me importa lo que tú digas. Al Dios soberano, al creador y sustentador del universo,
a aquel que tiene la vida de ese pecador en sus manos. Pero hay algo más todavía que debemos tomar en cuenta con respecto a esta objeción. Y es que todo luce indicar que en el infierno los pecadores permanecerán odiando eternamente a Dios, blasfemando eternamente contra Dios y por lo tanto eternamente mereciendo su condenación. Eternamente. Mire, nosotros no tenemos ni idea de lo que puede significar para un ser humano vivir eternamente sin el freno de la gracia común de Dios. En este mundo la gracia común de Dios actúa para que los pecadores no sean todos los pecadores que pueden llegar a ser. En el infierno no existe ese freno. Los orgullosos serán todos los orgullosos que pueden llegar a ser. Los egoístas serán todo lo egoísta que puedan llegar a ser. En el infierno no hay freno. Es por eso que concluyendo el libro de Apocalipsis y de paso concluyendo la Biblia, en Apocalipsis 22:11, encontramos estas extrañas palabras: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. ¿Qué es esto? Bueno, obviamente, esto no es un estímulo para que el pecador siga pecando. Una y otra vez, a través de toda la Biblia, Dios llama a los pecadores a que se vuelvan de sus caminos y se vuelvan a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A través de toda la Biblia, Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero Dios está advirtiendo al concluir su palabra que existe el peligro de que aquellos que rechacen continuamente la oferta del Evangelio llegarán al día en que esa oferta de gracia ya no se les hará nunca más. Y será como decirle al pecador: sé tan malo e impuro como quieras, porque de ahora en adelante eso es todo lo que tú serás. Eso es todo lo que tú serás. Hay una imagen aterradora en Apocalipsis capítulo 16, y es la de un grupo de hombres recibiendo el justo castigo de Dios y aún así blasfemando en su contra. Qué terrible, qué terrible. Y todo luce indicar que así será cuando los pecadores estén en el infierno, eternamente odiando, eternamente blasfemando, eternamente pecando y eternamente recibiendo el fruto de su condenación. He ahí algunas de las objeciones más comunes que se levantan contra esta doctrina y algunas de las respuestas que podemos dar a cada una de ellas. No obstante, yo sé que por más argumentos que presentemos, sin importar qué tan buenos y lógicos puedan ser tales argumentos, la realidad del infierno sigue siendo abrumadora. Abrumadora. ¿Saben qué? Es que no puede ser de otra manera, porque el hombre no fue creado para pasar la eternidad en un lugar tan terrible. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Cristo dirá en aquel día a los impíos? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado originalmente para el hombre. Los seres humanos fuimos creados para vivir en una deleitosa comunión con Dios. Los seres humanos fuimos creados para disfrutar eternamente con Él en gloria. Por eso a los justos Cristo les dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El infierno no, eso fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero este reino fue preparado para vosotros. Aún el mismo Cristo, estando en el huerto de Getsemaní,
se angustió en gran manera ante la expectativa de padecer algo del infierno en esa cruz, de padecer la horrible agonía de ser desamparado por su Padre al cargar con nuestros pecados. El infierno es terrible. Decía Spurgeon, si tú puedes pensar en la condenación de los perdidos y aún complacerte en eso, tú no eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Jesús lloró sobre Jerusalén. Pero el infierno es una realidad que nosotros no podemos eliminar, no podemos borrar del mapa, por más terrible y perturbador que ese lugar nos parezca. C.S. Lewis dijo una vez que él pagaría cualquier precio con tal de poder eliminar esa enseñanza de las Escrituras. Pero un poco más adelante añadió: con excesiva locuacidad he dicho hace un momento que yo pagaría cualquier precio con tal de eliminar esta doctrina, pero yo no podría pagar ni la milésima parte del precio que ya Dios pagó, no para eliminar la doctrina, sino para eliminar el hecho. No, esta doctrina no puede ser erradicada de la Biblia, porque el infierno es una realidad que todo hombre debe conocer. Por eso Dios colocó en todo hombre una conciencia, un testigo que te ha dicho miles de veces que todo mal será debidamente castigado. Pero Dios sí pagó un precio extraordinario para que pecadores culpables pudiesen escapar de su justa condenación. Hace un momento decía que el pecado merece un castigo infinito por ser una afrenta contra el Dios infinito. Pero eso también significa que ningún ser humano pudiera ser salvado a menos que un ser infinito tomara su lugar y pagara su deuda. Pues es ahí, amigo, la extraordinaria noticia del Evangelio. El Dios del cielo se hizo hombre y aceptó voluntariamente padecer el infierno en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres saber qué tan horrible es el infierno? Mira al Dios encarnado, padeciendo la terrible agonía de la cruz, y tendrás una idea aproximada del peligro tan grande en que te encuentras si mueres en tus pecados. Mira a Jesús en la cruz del Calvario, porque tal sacrificio solo puede ser explicado a la luz de una gran condenación. Pero ¿quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? ¿Quieres saber qué tan grande es el amor de Dios? Entonces vuelve y mira a Jesús, al Dios encarnado, muriendo en lugar de pecadores culpables que le aborrecían. Y entonces tendrás una idea aproximada de ese amor. Mi amigo, yo te ruego, no abandones este lugar enemistado con Dios. El hecho de que tú estés aquí hoy es una gran misericordia. Una gran misericordia. Pero tienes que acogerte esa misericordia por medio de la fe. Y tú lo puedes hacer ahora mismo. Ahora mismo. Acógete a la misericordia de Dios en Cristo, confiando únicamente en Cristo, únicamente en su perfecta obra de redención para el perdón de todos tus pecados. Mi amigo, la oferta de gracia sigue disponible para ti hoy. No la menosprecies. No la menosprecies, porque el día llegará cuando tocarán a la puerta y no se les abrirá. El día llegará cuando los pecadores tendrán que tratar con Dios ya únicamente como su juez, y no podrán acogerse
a su misericordia nunca más. Y Dios te va a dar lo que tú ahora quieres: librarte de su presencia por los siglos de los siglos. Que Dios se apiade de ti. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor y Dios Todopoderoso, muchos se preguntan cómo es posible que un Dios de amor envíe a sus criaturas al infierno. Pero la pregunta debería ser, Señor, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, tan majestuoso, tan digno de alabanza, adoración, amor, servicio, haya sufrido el infierno en lugar de sus criaturas culpables? ¿Quiénes éramos nosotros para que un rey haya muerto en nuestro lugar? Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia, Señor, de muchos que llegaron a este lugar con su puño alzado contra ti, aborreciéndote y aborreciendo la luz. Oh Señor, no les pagues conforme a sus pecados, sino conforme a la muchedumbre de tus misericordias. Salva, Señor, en esta mañana, salva para la gloria de Cristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.